El peligro no tiene rostro ni lugar fijo. Puede estar en cualquier esquina, en cualquier desconocido o conocido. En el video de hoy vamos a hablar del misterioso caso de Lee Yoon-hee. Lee Yoon-hee era una joven estudiante de universidad de Corea del Sur. Le gustaban mucho los animales. Tenía como mascotas 2 perros. Ese amor por los animales hizo que se decidiera por estudiar veterinaria. Y en el año 2006, con 29 años de edad, estaba a pocos meses de recibirse. El día 2 de junio, mientras caminaba por una calle, una moto pasó muy cerca de ella robándole su bolso con todas sus pertenencias, dinero, teléfono celular y documentos. El día 5 de junio, ella junto a varios compañeros más de la universidad terminaron una pasantía. Por este motivo, varios compañeros decidieron salir a festejar. Yoon-hee inicialmente no quiso. No se sentía cómoda todavía por el robo que había sufrido pocos días antes, tampoco estaba muy conforme cómo le había ido en el trabajo final del semestre. Pero finalmente fue convencida por varios compañeros para que se sumara al festejo. La idea era ir a un bar de karaoke y cenar todos juntos. Era un grupo bastante grande de alumnos, a los que también se sumaron varios profesores. Yoon-hee estaba de buen humor y estaba pasando un buen rato. Pero en determinado momento fue al baño y cuando salió, se retiró directamente del bar sin saludar a nadie. Un compañero, llamado Kim, la vio irse. Kim y Yoon-hee eran conocidos desde antes de la universidad, así que la siguió y la alcanzó. Yoon-hee le comentó que alguien le había seguido el baño, pero no contó más nada. Kim decidió entonces acompañarla hasta su casa. Eran unas cuantas cuadras y ya era tarde. Juntos fueron hablando y cuando ya estaban cerca de la casa de Yoon-hee, Kim decidió no acompañarla hasta la puerta. La despidió pero se quedó viendo desde lejos el edificio y cuando vio la luz en la ventana de la casa de Yoon-hee, se quedó tranquilo y se fue a la suya. Al día siguiente todos siguieron su vida normal, pero a partir de ese momento no tuvieron noticias de Yoon-hee. Faltó a las siguientes clases y sus compañeros empezaron a preocuparse. El día 8 de junio, 4 compañeros decidieron ir hasta su casa. Golpearon, pero nadie respondió. Pero se escuchaba que dentro estaban los perros de Yoon-hee, pero no había respuesta de ella. Para poder ingresar necesitaban un código de la cerradura de la puerta, y nadie lo conocía. Llamaron a la hermana mayor de Yoon-hee, pero ella tampoco lo conocía. Llamaron a la policía, quienes le pidieron al propietario del departamento que abriera la puerta. Dentro estaban las mascotas de Yoon-hee y estaba todo el departamento sucio. La policía, al no descubrir indicios de que algo malo le hubiese ocurrido, se retiraron. Los compañeros de Yoon-hee decidieron avisar a su familia. No era normal que ella dejara descuidadas a sus mascotas. De los 4 compañeros que habían, 2 fueron hasta la comisaría para levantar un informe por la desaparición de Yoon-hee, y otros 2 compañeros, entre ellos Kim, se quedaron en el departamento esperando a que llegara la familia de Yoon-hee. Pero como el departamento estaba muy desordenado, decidieron limpiarlo, lo cual pudo ser un error muy grave, ya que si a Yoon-hee le había ocurrido algo en su casa, con esa limpieza estaban destruyendo muchas pistas. Pero los compañeros lo hicieron ya que la policía no les había dicho que no tocaran nada. Cuando la familia de Yoon-hee llegó, su padre descubrió que faltaba un par de objetos de la casa. Uno de ellos era un martillo y otro una mesa de café. Una mesa de café que Kim había ido a arreglar unos días antes, y la cual fue encontrada posteriormente en unos contenedores de basura cerca del departamento con 2 de sus patas faltantes. Siguieron pasando los días sin noticias de Yoon-hee, y la policía empezó a buscarla. Pero como había mencionado para ese momento, el departamento ya había sido limpiado. Se empezó a investigar los últimos momentos de Yoon-hee. Quien la había visto por última vez había sido Kim cuando la acompañó desde el bar hasta su casa. Se sabe que realmente llegó a su departamento porque dentro encontraron la mochila que había llevado al bar. Como Yoon-hee había mencionado que alguien la había seguido en el bar cuando fue al baño, se empezó a investigar a las personas que habían estado presentes esa noche. ¿Podría haber algún acosador detrás de ella? Ese acosador
podría haberla seguido desde el bar hasta su casa sin que Kim y ella lo notaran? O incluso podría el robo de sus pertenencias días antes tener algo que ver con su desaparición. Se investigó un departamento desde el cual se podía ver directo a la casa de Yoon-hee. Ese departamento había estado inhabitado, pero la policía encontró cigarrillos y restos de basura, como si alguien hubiera estado viviendo allí. En el departamento de Lee, antes de limpiar, se había encontrado una colilla de cigarrillo, pero había sido tirada a la basura cuando se limpió, y Yoon-hee no fumaba. La policía investigó los movimientos que hizo Yoon-hee en su computadora y se descubrió que aproximadamente a la hora que llegó a su casa hizo una búsqueda en internet relacionada al acoso. Pero lo más llamativo fue que se encontró que su historial había sido borrado, y ese borrado había ocurrido el día 8 de junio, cuando sus compañeros la estaban buscando. La búsqueda que pudo hacer Yoon-hee sobre acoso podría estar relacionado a lo que le ocurrió en el bar, y del bar surgió un sospechoso, uno de los profesores. Este profesor, identificado como Moon, al parecer habría coqueteado con varias alumnas. ¿Podría este profesor ser el responsable del acoso a Yoon-hee? No se lo pudo llegar a acusar formalmente porque no hubo las suficientes pruebas en contra de él. Entonces, hasta acá la desaparición de Yoon-hee podría estar relacionada con un acosador que podría estar viviendo cerca de su casa, con un profesor, o incluso también relacionada con el robo de sus cosas. Cualquiera de estas ramas de la investigación podrían ser las que llevaran a dar con los responsables de su desaparición. Pero también había otro sospechoso más. Ese era Kim. Si bien Kim era el que la había acompañado, se sabe que él sentía algo por Yoon-hee, y al parecer no era correspondido. Fue el último en verla con vida. Además, fue uno de los dos compañeros que se quedó en el departamento de Yoon-hee mientras otros dos iban a hacer la denuncia a la policía, y fue uno de los que limpió el departamento. Se supo posteriormente que Kim conocía el código de ingreso a la casa de Yoon-hee. Anteriormente, había cuidado sus mascotas en varias ocasiones. Kim, también como alumno de la Universidad de Veterinaria, tenía acceso a un lugar específico dentro de ella. Cada vez que se finalizaban prácticas por parte de los alumnos sobre restos de animales, estos eran desechados en un cremador. Allí quedaba registrado el peso de los restos desechados, y en los días posteriores de la desaparición de Yoon-hee, se registró un exceso en el peso de lo desechado. Lamentablemente, para el momento en que la policía buscaba a Yoon-hee, ya habían pasado días de la cremación de esos restos, y lo único que había era un registro de un exceso de peso de lo descartado, sin forma de recuperar nada. Pero si bien Kim tenía acceso a ese lugar, también podría haberlo tenido cualquier otro compañero de la universidad e incluso el profesor del cual se sospechaba. Pero para el padre de Yoon-hee, el responsable de la desaparición de su hija era Kim, quien siguió estudiando y se recibió de veterinario, y hasta puso su propia clínica. El padre de Yoon-hee varias veces escrachó a Kim, y por esto recibió una denuncia por parte de Kim hacia él, consiguiendo una orden de restricción e imposibilitándolo a acercarse a Kim. El caso de Lee Yoon-hee sigue siendo un enigma lleno de preguntas sin respuestas. ¿Fue víctima de un acosador? ¿Tuvo algo que ver el robo que sufrió días antes? ¿O su desaparición estuvo relacionada con alguien cercano, como Kim? A pesar del paso del tiempo, la falta de pruebas concretas y los errores en la investigación dejaron una historia marcada por la incertidumbre y el dolor. Hoy su nombre sigue resonando como símbolo de una verdad que aún permanece oculta, esperando ser descubierta. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si quieres compartirlo, mejor. También te dejo dos videos recomendados.